Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que vamos a platicar en esta ocasión con el contador Juan José Sierra Álvarez. Él es actualmente, es empresario, pero actualmente es el presidente del Centro Empresarial de Veracruz, mejor conocido como Coparmex. Le damos la bienvenida a este empresario que tiene un compromiso y una vocación social, porque finalmente el cargo que tiene es honorífico, no se cobra un centavo y se trata con ello de ayudar a las empresas, a los empresarios, para que puedan encontrar una vocación, para que puedan triunfar, para que puedan de alguna forma tener éxito y con ello lograr que su personal pueda ganar mejor, con ello lograr que se generen riqueza, que esa riqueza produzca impuestos, se paguen impuestos y de esa forma ayudar al desarrollo del país. Por eso con mucho gusto le damos la bienvenida a Juan José Sierra Álvarez. Gracias. Bienvenido, Juan José. Gracias, ingeniero. Es un gusto que estés aquí y es ya la segunda ocasión que platicamos. La primera vez que lo hicimos fue cuando eras precandidato o candidato a presidir el Centro Empresarial de Veracruz. Para entrar en materia, si te parece bien, y que nuestros amables radioyentes sepan exactamente qué es Coparmex, me gustaría que nos hicieras una descripción breve, qué es Coparmex, cuál es el objetivo que tiene, para qué sirve y en qué puede ayudar Coparmex al desarrollo de México. Adelante. Muy bien, ingeniero, muchas gracias por la invitación. Muy buen día a todos. Es importante señalar que efectivamente Coparmex es un sindicato patronal de libre afiliación, con más de 80 años de existencia en nuestro país, con 65 centros empresariales. Esto lo hace ser una confederación, una confederación patronal, en la que incluyen los 65 centros empresariales. Repito, es un sindicato patronal de libre afiliación, que aquí radica su importancia, su relevancia, es decir, no hay ninguna ley que nos obligue a afiliarnos a Coparmex, es un tema en absoluta libertad del empresario, de sentirse identificado con el sindicato patronal, con lo que Coparmex representa, y esto es muy importante de cara a la responsabilidad pues del presidente del Centro Empresarial y su consejo directivo, de estar acorde o en sintonía a lo que los empresarios que se afilian esperan de un organismo empresarial como Coparmex, y esto es muy importante decirlo porque es una responsabilidad de cada los empresarios. ¿Cuál es la labor de Coparmex? La labor de Coparmex en sus principios y valores efectivamente está el defender los intereses de los empresarios. No es solamente representar los intereses de los empresarios, sino aquí la importancia radica en defender estos intereses de los empresarios. ¿Y por qué agruparse y defender los intereses y representarlos? Bien, porque efectivamente son los empresarios los que construyen la riqueza, son los empresarios los que aportan al desarrollo de una ciudad, de un estado, de un país, en la generación de empleos. Y entonces esa parte es muy importante porque aquí radica el entorno en que las empresas se desarrollan. Efectivamente, las empresarios, el objetivo de las empresas es generar una ganancia, generar una utilidad. Sin esta utilidad las empresas no subsistirían. Pero también está en sus principios y valores la parte de Coparmex, la parte de dignidad de la persona. Y aquí es en la defensa de los intereses de los empresarios, está en la empresa, es el propiciar el bien común en una comunidad, que esto es muy importante. Es decir, en la generación no solamente vemos la parte de las utilidades de las empresas, sino vemos la parte de cómo podemos en la comunidad generar bien común, porque estamos conscientes que en la generación de bien común
en una comunidad impacta y transgrede las barreras positivas de la comunidad a la ciudad y al estado donde estén asentadas estas empresas. Entonces, sí es el que defendiendo los intereses de los empresarios, defendiendo la libre empresa, estamos defendiendo también intereses de la comunidad y esto es muy importante y la persona en la empresa, la persona más importante son sus colaboradores, son sus trabajadores y en esto va la dignidad de la persona que sí en Coparmex tenemos claro, también en la nueva cultura laboral, la dignidad de la persona en el tema de capacitación, en el tema de productividad también, que yo creo que es un complemento. En Coparmex también tenemos claro ser como organismo patronal, como organismo empresarial, un gestor eficaz y responsable. Esto es importante, es decir, un gestor ante las empresas socias de Coparmex, ante las autoridades, en el tema de siendo un gestor eficaz y responsable, es apartidista completamente, no apolítico, es un tema apartidista, es decir, sí tenemos que dialogar, construir con las instituciones, con los partidos, pero al margen de estos intereses de los partidos y del gobierno, que aquí es una cosa muy importante, es decir, solamente se puede ser gestor, solamente se puede construir y defender los intereses de los empresarios, estando al margen de los intereses de los partidos. Yo creo que es muy bueno hacer esa aclaración, porque en el momento que un partido entra en una organización de cualquier tipo, entonces la organización pierde su objetivo y entonces de alguna forma no cumple con las expectativas que tienen quienes integran esa organización. Yo creo que es importante. Y aquí me gustaría también hacer una observación para no dejar ninguna duda. Lo comento porque yo también pertenezco a Coparmex. Como expresidente de Coparmex. Expresidente. Sí, al decir la defensa del empresario, creo que puede ampliarse un poco más. Coparmex tiene que ver con la defensa de la empresa. Y una empresa la forman los empresarios, que son quienes aportan el talento, la visión, los recursos, pero solito el empresario no puede. Necesita forzosamente al activo más importante, que es su personal. Una empresa sin personal no es empresa. Es como pretender que haya maestros si no tiene alumnos. El maestro necesita a los alumnos y los alumnos necesitan al maestro. Es una situación de mutua necesidad. Por lo tanto, al momento de decir que Coparmex tiene que defender los intereses de la empresa, está procurando, cuidando los intereses, desde luego, de los inversionistas, pero sin descuidar los intereses de quienes colaboran en la empresa, que, como decía antes, son pues la parte más relevante, el activo más importante. Por eso ahora se habla de las empresas socialmente responsables, no solamente aquellas que tienen que ver con la generación de riqueza, con el pago de impuestos, con el pago de prestaciones sociales, pero también tiene que ver con el pago de salarios justos a sus trabajadores. Tiene que ver también con la dignidad de la persona, como tú lo mencionas, porque al trabajador como ser humano se le tiene que tratar sobre todo con dignidad. Y aquí tiene que haber una correspondencia. Si todos somos seres humanos quienes estamos en una empresa, el trato debe ser justo, cordial, digno, que de tal manera que abone, que sume para que esa empresa tenga éxito. Hay empresas que tienen muchos recursos, tienen mucha tecnología, pero en lugar de estar unidas esos factores que la integran, y hablo del factor humano, donde hay división, porque no hay una comunicación adecuada, no hay congruencia o no hay una situación de armonía, pues esa empresa con todo y la tecnología y con todos los recursos está condenada al fracaso. ¿No te parece? Es correcto. Yo creo que por eso ahí Coparmex está con el tema, desde Coparmex Nacional, con el tema del salario mínimo para alcanzar la línea de bienestar, como una preocupación
que es un tema polémico, precisamente. Es un tema muy complicado. Es un tema polémico, efectivamente, porque hay localidades o estados en este país que vivimos 3 Méxicos, efectivamente. Hay estados en los que el salario mínimo no existe. No Ningún salario alcanza actualmente, y menos el salario mínimo. Pero este es tema tan amplio que, si te parece bien, lo tocamos en el próximo bloque. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos platicando esta mañana con el contador Juan José Sierra Álvarez. Él es presidente del Centro Empresarial de Veracruz. Juan José, estábamos hablando hace un momento sobre el aspecto del salario. Sabemos que los salarios son insuficientes. Eso es una realidad y ojalá el salario fuera más alto, definitivamente. ¿Qué tan alto? Pues lo suficientemente alto para que una familia con un salario pudiera pues satisfacer sus necesidades básicas, cuando menos. Pero aquí hay una situación, como todo es en economía, un poco polémico. Alguien quiere subir los salarios por decreto. Tú estás muy joven y no sé si te acuerdes o hayas oído hablar de estos temas, pero pues hace todavía unos años, tal vez en la década de los 90, el salario mínimo era casi de 13,000 pesos diarios. Obviamente suena muchísimo, pero podía comprar muy poco, porque las cosas en esa época costaban cientos de miles o millones. Entonces de nada servía tener un salario de 13,000 pesos diarios. Tuvieron que quitarle 3 ceros al peso y esos 13,000 pesos diarios se volvieron 13 pesos. Yo creo que aquí muchos políticos les da por ofrecer que van a duplicar el salario, triplicarlo, lo cual suena muy bien, pero si se aumentan los salarios produciendo lo mismo, lo único que va a producirse es una hiperinflación. Y aquí tenemos un caso muy especial. Se subió el salario mínimo 10 pesos. Ya subió la luz, ya subió el gas, ya subieron las tortillas, la gasolina subió un poco, los combustibles, no tardan en subir los camiones urbanos y los taxis. ¿De qué sirvió el aumento de salario? Que muchos se ufanaron porque era para el salario mínimo, era arriba del 10% o alrededor del 10%, y si ya se fue, el dinero se fue en los incrementos. Hay quienes pensamos que más valdría hacer una especie de pacto, como sucedió hace ya algunos años. Dijeron: no suben salarios y no suben los precios. De otra manera es una carrera precios y salarios, donde los que pierden siempre son los salarios y quienes ganan son los precios. Si queremos tener la posibilidad de pagar mejores sueldos, tiene que ser por otra vía, y tiene que ser por la vía del aumento de la productividad, del fomento a la inversión, del dar las facilidades para que haya más empresas que lleguen a instalarse, produzcan, generen empleo, generen riqueza, generen impuestos, en fin, una serie de situaciones que a la larga realmente sí benefician al trabajador, benefician a quien tiene un salario. De otra forma, creo que caemos en una situación de demagogia, y el problema es que sube 10% algo, pues las cosas suben más. En la carrera de precios y salarios, los precios lamentablemente siempre le ganan a los salarios. Yo creo que efectivamente es un todo. Crecemos poco porque los empleos son insuficientes, y efectivamente no hay políticas públicas que eficienten el gasto del gobierno y que incida en este desarrollo económico, que incida en infraestructura, que incida en generación, que incida en promoción de la inversión. Creemos desde Coparmex que esto es importante. Viene el año que viene una elección histórica. Este año estamos en el 2018. Es una elección histórica, ¿no? Son más de los puestos que se van a renovar en nuestro país, la elección más grande en nuestro país. Y sí creemos que tenemos que incidir en el Estado de Derecho. Yo creo que si hay algo en nuestro país, de lo más importante es tenemos que reforzar el Estado de Derecho. Es un débil Estado de Derecho. Tenemos que combatir frontalmente y pedirle a los candidatos. Yo creo que este es el reto de la sociedad en el 2018, en esta elección, pedirle a los candidatos, pedirle
a las plataformas de los partidos y en estas propuestas de los candidatos que combatan frontalmente a la inseguridad, a la corrupción, al desarrollo democrático de nuestro país. Hoy no tenemos un fiscal anticorrupción, hoy no tenemos un fiscal general. Ni tenemos procurador. No tenemos el fiscal de delitos electorales. Necesitamos reforzar la parte del Instituto Nacional Electoral. Entonces, en el tema, yo creo que sí tenemos ahí que construir el combate a la inseguridad, a la corrupción, al desarrollo democrático. En el tema de desarrollo económico, no hay políticas públicas efectivamente que eficienten el gasto del gobierno. Hoy vivimos un crecimiento económico incipiente y que está en 3 Méxicos diferentes, ¿no? Si no hay una redistribución del crecimiento económico, cuando en algunas zonas efectivamente se crece al 9% y al 12%, en otras… hasta se decrece. Como es el estado de Veracruz, hay decrecimiento económico. Entonces, yo creo que aquí sí es importante, este es un reto. La otra parte es en la parte de desarrollo social, que esto es muy importante. Es decir, yo creo que tenemos que dejar, insisto, en estas políticas públicas de eficientar el gasto, de dejar los gobiernos de gastar, valga la redundancia. De malgastar. De gastar en programas asistenciales y que lo único que hacen las zonas marginadas de nuestro país es que hacen zonas generadoras de pobres, son fábricas de pobres, con la única condición es que es el voto, ¿no? Está de por medio en programas asistenciales. En Coparmex estamos pidiendo que haya un registro, un padrón único de beneficiarios, precisamente porque una persona hoy recibe de 4 y 5 programas diferentes asistenciales. Entonces, aquí esto es muy importante, sí tiene que centrarse el debate, sí tiene que centrarse. Vamos a vivir un periodo de campañas de guerra sucia, muy mediático, y con la mayoría de los partidos con promesas, solamente con promesas, pero no… Algunas irrealizables totalmente. Es que efectivamente no nos dicen cómo, ¿no? Yo creo que aquí por eso insistimos mucho, que es una oportunidad histórica también, así como es una elección histórica por el número de puestos a renovar. Es una elección histórica porque es la oportunidad para la sociedad mexicana de analizar, de participar, de incidir, de exigirle a los partidos en sus plataformas y a los candidatos sobre todo, los cómo sí van a lograr, y que se centre el debate y que se centre la propuesta en las transformaciones que requiere nuestro país en este momento. Y solo en eso. Lo demás me parece que la guerra sucia tenemos que pedir y exigirle a los partidos que la dejen a un lado y que concentren en el cómo van a lograr las transformaciones de nuestro país en este momento. Yo creo que sí es importante. Eso es importante porque de alguna forma Coparmex está cumpliendo con una tarea también, con un compromiso como organismo que aglutina a un sector importante de empresarios para hacer una solicitud formal hacia los distintos candidatos. Yo creo que en ese aspecto Coparmex está haciendo su labor. Seguramente los candidatos harán en su momento lo propio, porque el hecho de sentarse a escuchar, si no, no hay voto a favor de ellos, el sentarse a escuchar propuestas, inquietudes, anhelos, preocupaciones de los mismos empresarios, puede ayudarlos a centrarse y a encontrar un camino adecuado para conducir el país por mejores rumbos. Pero yo creo que aquí también hace falta un llamado a la sociedad en general, a la ciudadanía, para que ella también cumpla con su tarea, porque queremos que haya cambio de actores, cambio de políticas, cambio de políticos, cambio de estrategias gubernamentales, pero los ciudadanos seguimos actuando igual. Los ciudadanos… pues solamente alrededor de la mitad son los que votamos, el resto no vota, no participa. Creo que esto es muy grave porque si hay tanta indiferencia y esa indiferencia no se sacude, no se erradica, no hay participación, pues simplemente el ciudadano que no vota
es un ciudadano que después no tiene derecho a quejarse. ¿Ustedes están haciendo algo como Coparmex para motivar a la ciudadanía para que también participe y cumpla con esa responsabilidad que tiene? Efectivamente, en Coparmex es la promoción del voto razonado, del voto pensado, pero el voto. Yo creo que aquí, creo que has dicho una cosa muy importante, tenemos que tener en cuenta los ciudadanos que los partidos hacen sus cálculos en el voto duro. Y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es que en el voto está nuestra arma más importante y está nuestra fuerza. Y que el voto hoy cuenta y cuenta mucho. Yo hacía hace unos días un análisis. Quien diga que no hay cambios en nuestro país, también esto es importante. Es decir, si ha habido cambios hace 24 años en nuestro país, a estas alturas ya sabíamos quién era el próximo presidente de nuestro país. Es decir, los cambios se han dado, quizás no en la medida en que el país requiere. O a lo mejor no con la velocidad. Y con la velocidad que queremos o que en la línea del tiempo hubiéramos querido. Pero ha habido cambios y yo creo que hoy es el momento efectivamente que tenemos que pasar de la queja. La única manera de combatir la corrupción, está clarísimo, es dejar de echarle las culpas a los demás y limpiar primero la casa. A partir de limpiar primero la casa, yo creo que es un deber que debe ser ineludible de conciencia el participar, el votar el día de la elección y superar lo que había comentado antes. Es decir, si los cálculos de los partidos están en los votos duros, pues tenemos que vencer y tenemos que ir a votar ese día para estar por encima del voto duro de los partidos y realmente ejercer la parte más importante, el arma más importante que teníamos en la democracia de nuestro país. Yo creo también lo que estamos haciendo en Coparmex, tú lo sabes mejor que nadie también, es la construcción, porque es la construcción con las instituciones. Si el enemigo a vencer es la impunidad, ¿y cómo vences a la impunidad? Fortaleciendo a las instituciones. Es decir, este es un tema muy importante y en Coparmex estamos muy conscientes de que la construcción con las instituciones las fortalece y de cara a la incipiente democracia que tenemos en nuestro país o una democracia en cierne, es fundamental que el sector empresarial y que la sociedad construya y se apueste para fortalecer las instituciones. Esto, venga quien venga a gobernar, venga quien venga en los gobiernos a estar. Yo creo que la prueba la tenemos en nuestro país vecino. La fortaleza de las instituciones puede y debe sobrepasar cualquier persona que venga a gobernar en el país. Yo creo que aquí es muy importante esta construcción de la fortaleza, porque en la medida que tú fortaleces a la institución estará en el nivel que requiere para enfrentar los retos de los países. El problema es que siempre le estamos echando la culpa a los demás, al gobierno, y me parece es lo más fácil. Que la máxima es que los cambios y las grandes transformaciones de nuestro país tendrán que venir desde la sociedad. Y ya hay tenemos que empezar a cambiar nosotros. Es correcto. Como ciudadanos. Ayer leía un meme de esos que mandan en los WhatsApp y decía, te quejas con las autoridades de que la ciudad está sucia. Pues sabes qué, ciudadano, no le ensucies. El alcalde, los regidores no andan tirando basura en la calle, la tira la ciudadanía. Entonces queremos ayudar a tener una ciudad limpia, empecemos por no tirar basura en la calle, empecemos por barrer el frente de nuestra casa. En la medida que cada quien cumpla con su responsabilidad, vamos a tener un país mejor. Eso no hay duda, pero para eso se requiere motivación, entusiasmo, participación ciudadana. Así es, hoy hay también herramientas tecnológicas en la que podemos utilizar para invitar, para llamar a la participación, a la conciencia, al análisis. Y yo creo que una cosa muy importante es invitar a la sociedad a interesarse. A partir del interés, me parece que podemos pasar de la crítica a interesarnos en qué y cómo podemos participar y a partir de ahí analizar y me parece que demostrar esta parte de corresponsabilidad en día de la elección es importantísimo. Yo aquí comentarte, por ejemplo, hemos exigido, hemos peleado mucho los espacios desde la ciudadanía
Y hoy se abre una ventana de oportunidad muy importante en los sistemas estatales anticorrupción, y aquí hay un llamado, ¿no?, a la ciudadanía a participar, a la academia, también muy importante, porque, bueno, al parecer se tuvo que prorrogar la convocatoria al Comité Ciudadano de Participación del Sistema Estatal Anticorrupción. Es el Comité Ciudadano de Selección. Porque no, nadie que se apuntara, creo que solo fuiste tú. Es correcto, un servidor por parte de Coparmex propuso que fuera yo y se tuvo que prorrogar. Yo creo que aquí hay un llamado efectivamente a la participación. Si ya hoy hay estos espacios, hay que llenarlos. Si costó mucho trabajo abrirlos, no los desperdiciemos. Y hoy no los estamos aprovechando. Yo creo claro que esto es importante en la conciencia de todos los ciudadanos de participar. Yo creo, y lo sostengo, que la naturaleza de los gobiernos no es virtuosa. Por su naturaleza los gobiernos no son virtuosos. Son, al final, vemos en un análisis que efectivamente están para administrar, pero en esta administración hay recurso, hay licitación, hay dinero de por medio. Su naturaleza, luego entonces, no es virtuosa. Y serán mejores o peores gobiernos en la medida en que nosotros, los ciudadanos, participemos. Si participamos más, estaremos más atentos, más vigilantes y tendremos mejores gobiernos. En la medida en que estaremos más ausentes y solo nos las pasemos criticando en el café y solucionando las cosas en el café, tendremos peores gobiernos. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el presidente de Coparmex Veracruz. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el contador Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex. Juan José, me parece muy interesante lo que has comentado sobre la participación de Coparmex, sobre la invitación a los empresarios, la invitación de los empresarios a hacerles planteamientos a los candidatos, de tal forma que puedan ellos escuchar el sentir de la comunidad empresarial. Eso es muy positivo y es parte de la tarea que tiene Coparmex que llevar a cabo. Sin embargo, yo quisiera, para tener la certeza de que vamos a mejorar en nuestro país, yo quisiera que organismos como Coparmex y las demás cámaras no solo pidieran que los candidatos los visitaran para poder escuchar las inquietudes que el sector empresarial tiene, sino que además a los partidos se les exigiera que presenten mejores candidatos, porque a veces se dan casos de que la gente quiere participar, pero dicen, con mucha razón además, dice, de los candidatos que hay, ni a cuál irle. Entonces esto también es una situación que creo que debemos de buscar que se solucione, porque, a ver, es muy sencillo. Si los partidos viven del dinero público, del dinero que aportamos los ciudadanos por la vía de impuestos, pues tenemos entonces los ciudadanos el derecho de exigirles que nos presenten candidatos de altura, con preparación, con un buen nivel, con una buena imagen en la teoría y en la práctica, de honradez, de eficiencia. Si no, pues simplemente se vuelve esto como una agencia de colocaciones, me refiero a los partidos, que nos mandan a los cuates, a los familiares, a los incondicionales de candidatos. Y resulta que, pues, resulta tan malo el pinto como el colorado. La idea es pedir también, exigir, no solo pedir, exigir que presenten mejores propuestas, mejores candidatos, ¿no te parece? Yo creo mucho en la ley del tanto cuanto. A ver cómo es. Y efectivamente, en la medida en que nosotros, en el tanto cuanto, en la medida que nosotros como sociedad nos interesemos, participemos, le exijamos eso a los partidos, empezando por las plataformas, es decir, que las plataformas correspondan a la solución de los problemas que enfrenta tu ciudad, tu estado, tu país, y no a otra cosa, es decir, que se concentren efectivamente en que la plataforma sea de resolver los problemas que enfrenta tu ciudad, estado, país. En esa medida, la participación de la sociedad y el interés hará que los mismos partidos escojan mejores perfiles. Es el tanto cuanto. En el tanto cuanto que nosotros participemos, pidamos, exijamos, en esa medida también los partidos presentarán
mejores y se esforzarán por presentar mejores plataformas y mejores perfiles en las candidaturas. Yo creo que aquí es una parte muy importante. En la medida, por eso digo, insisto mucho, y yo creo mucho en la participación, y lo vemos como ejemplo en otros países, en la medida en que nos creamos como sociedad lo que somos capaces de hacer en un tema de construcción, en un tema de aporte, los resultados van a ser muchísimo mejores que los que tenemos hoy en día. Entonces, por eso yo creo en el reto de la participación de la sociedad y que es una oportunidad, insisto mucho, desde Coparmex estaremos insistiendo en esta agenda, que es la oportunidad hoy de la sociedad mexicana para interesarse, para participar, para incidir y exigir, y pedirle también a los candidatos en menos foros y más debates. ¿Y sabes qué? Más debates a la francesa, a la española, no debates acartonados, para que nadie salga raspado, para que nadie salga... No, debates en centrar en cuáles son los problemas, cómo los vas a resolver, ¿no? Y debatir entre todos, ¿no? Sí, yo creo que es lo que necesitamos hoy en nuestro país, menos foros, más debates, centrar estos debates en los problemas que enfrenta hoy, los retos que requiere el país a nivel global, porque hoy no somos un ente independiente, ¿no? Formamos parte, y yo creo que esto que se debe debatir en las elecciones es muy importante de cara al futuro. Ya no puede ser que sigamos reaccionando, que si Trump tiene una política fiscal, nosotros al día de hoy no hemos reaccionado con una política fiscal que me parece que es importante. Que estamos durmiéndonos ahí en nuestros que esto nos hace perder competitividad a nivel global y como país. Entonces, que tenemos que dejar, esto es lo que tenemos que debatir en las candidaturas, que tenemos que dejar de reaccionar y que tenemos que empezar a actuar conforme a una política macroeconómica de largo plazo. Coparmex pone y ha puesto en la mesa de la agenda un Consejo Fiscal Independiente, ¿no? Un Consejo Fiscal Independiente donde se debata la parte de la política fiscal de nuestro país, que con todo lo que conlleva, ¿no? El análisis ante la baja de la tasa del impuesto sobre la renta, ante la política fiscal de Estados Unidos, tiene que haber una acción consensada con los empresarios del gobierno. Para establecer una estrategia. Para ver una ruta, efectivamente hay una estrategia. Entonces, por eso insisto mucho y en Coparmex vamos a insistir en esta agenda empresarial, pero ciudadana, de centrarse. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer el sector empresarial, concentrarse en lo que sabemos hacer y a la par estar pidiendo y exigiendo e incidiendo también en esta parte del debate, en esta parte del análisis, en esta parte de la propuesta y el compromiso sobre todo de los candidatos en estas agendas. Es importante mencionar que hoy hay una nueva figura que es la reelección, ¿no? Entonces, desde Coparmex estamos en Veracruz pensando sacar una promoción de rendición de cuentas desde las mujeres empresarias, de si quieres mi voto, ríndeme cuentas. Es decir, hoy efectivamente hay una oportunidad en la reelección de exigir cuentas, es decir, tú ya estuviste los años que estuviste, ¿qué hiciste? Ríndeme cuentas. Alguien dice de los diputados, es que subí 50 veces a tribuna, sí, pero subiste a hablar, ¿qué hiciste? ¿Qué leyes impulsaste? ¿Qué leyes modificaste? ¿Qué gestiones hiciste que hayan aterrizado? Subir a hablar a tribuna tiene su mérito, se requiere cierta facilidad de palabra, pero pues a veces son como las llamadas a misa, no consiguen gran cosa, además de subir y desahogarse y agredir a los de los otros partidos. Bueno, aquí esto es importante. Mira, quisiera yo tocar un tema porque lo considero relevante. Tú mencionaste que hace 24 años no sabíamos, sabíamos ya quién iba a ser el presidente. Ahorita hay incertidumbre. Bueno,
Al país ha cambiado afortunadamente, y eso hay que reconocerlo. Tenemos una libertad de expresión extraordinaria. Yo no me imagino este programa hablando de estos temas hace 24 años. 24 años. Es correcto. En ese sentido hemos avanzado mucho. Es correcto. Pero tenemos que estar vigilantes, los ciudadanos tenemos que estar participando para que esos espacios que ya se abrieron no se vayan a cerrar, porque eso también puede pasar. Entonces, ahí estamos de acuerdo y quise señalarlo. Hay otro tema que me preocupa, que tú también mencionaste, que aquí lo apunté, es lo del fiscal anticorrupción. Hay ahorita un comité que se va a formar. Creo que el comité debe estar integrado por 9 miembros. Es correcto. Solamente hay una persona anotada, que eres tú. Crítico porque pues, la comunidad se queja de la corrupción, se queja de que las autoridades con frecuencia hacen lo que quieren, que no rinden cuentas, o rinden cuentas tan maquilladas que solo un experto puede detectar por dónde se fugó el dinero. El tema es que si hay ahora una oportunidad que se da para que un grupo de ciudadanos con ciertos méritos integre ese comité, pues es absurdo que no haya más que uno inscrito. O sea, queremos todos que haya un cambio, pero que cambien los demás, no nosotros. Yo creo que aquí hacemos un llamado respetuoso a los ciudadanos interesados en estos temas para que se anoten. Tengo entendido que ya el lunes vence el plazo, entonces no sé si todavía de tiempo, ojalá el plazo se prorrogue otro poco para que haya más aspirantes a formar parte de ese comité. Si no, son oportunidades que hay, pero si esos espacios no se ocupan, alguien los vendrá a ocupar. Si no, es que hay el riesgo que esos espacios se cierren y que quedemos igual que antes. Bueno, me encantó el tema del comité que tenga que ver con política fiscal. Quisiera que abundaras más. Normalmente cada cierto tiempo el SAT o Hacienda nos espantan y nos dicen, ahora ya las facturas no sirven, ahora hay que hacer estas. Yo ya vi algunas de las facturas nuevas. La verdad, me toca revisar facturas en la empresa. La verdad que me cuesta trabajo entenderlas. En lugar de simplificar, creo que ahora las cosas se complican. Ahora hay que avisarle a Hacienda cuando ya nos pagaron. Hay que hacer más trámites, más papeleo, y yo no entiendo bien cuál es el objetivo. Si ayudar a los despachos de los amigos que tienen programas de esta naturaleza para cambiar el sistema a la facturación 3.3, o cuál es la idea. Pero hasta ahorita, por lo poco que he podido observar, es que este sistema es mucho más complicado que el otro. Y como suele suceder, pues siempre al ciudadano, al causante, al empresario le complican más las cosas, y esa transparencia que le exigen al ciudadano, al empresario, a quien produce riqueza, pues no la aplican las autoridades para sí mismas. Se habla ahora de millones y millones y millones de pesos desaparecidos. O sea, por un lado aprietan al empresario, le exigen más, pero no hay piso parejo como para poder exigirle a las autoridades que manejan nuestro dinero, que no es de ellos, es nuestro, lo pagamos para que haya infraestructura, servicios, alumbrado, limpia pública, carreteras mejores, etcétera, y resulta que nos exigen transparencia, lo cual está bien, pero ellos no son transparentes a la hora de rendir cuentas. ¿Qué opinas de este tema? No, muy bien. Yo creo que aquí hay dos cosas importantes que señalar. Una es la seguridad, es decir, hoy el tema de la seguridad tiene un costo adicional a las empresas, que esto hay que decirlo, y que esto al final inhibe la inversión, inhibe la mejora muchas veces, porque al ser un costo adicional para las empresas, pues este recurso podría ser destinado también en otras actividades propias de la empresa. ¿Generar empleo? Para generar empleo. O ampliar las instalaciones. Otro tema que tenemos que hablar es el tema de la corrupción. El tema de la corrupción hoy a las empresas, al país, esto tiene un costo, y esto también es importante decirlo. Por eso es la importancia del Estado de Derecho. 3, el tema de efectivamente no hay políticas públicas que incentiven la inversión. Y efectivamente es una de las propuestas. En Coparmex estamos pidiendo una reforma fiscal integral
en nuestro país. Donde tomen en cuenta al que paga, porque si no hacen una reforma fiscal, la hacen una cúpula de burócratas escogidos y de repente nos dicen, ahora son las nuevas reglas y hay que echar a la basura programas que ya se tienen, hay que echar a la basura sistemas que se tienen, hay que capacitar a la gente y muchas veces esos programas o esos cambios no son para hacer más eficiente la labor del cálculo de impuestos o simplificar la contabilidad, sino es para complicarla más. Es correcto, por eso en Coparmex estamos entre una de las peticiones que se hizo llegar a la Secretaría de Hacienda a nivel nacional fue precisamente el Consejo Fiscal Independiente. El Consejo Fiscal Independiente es una recomendación del Fondo Monetario Internacional, varios países lo tienen y efectivamente es un órgano independiente del gobierno donde se analiza, se discute la política fiscal del país y lo que más le conviene en una política efectivamente con una visión a largo plazo. Como muestra está el Banco de México, que ha funcionado bien, con buenos resultados, con un tema de independencia del gobierno, y esto es lo que se pretende en el Consejo Fiscal Independiente, que el tema de la deuda, el tema de las pensiones, el tema de una tasa fiscal competitiva de ISR, en el tema de la deducción al 100% de las prestaciones laborales, hoy hay un costo adicional del 3 al 8% aproximado en el costo de la nómina de una empresa. Es decir, lo que se propone es efectivamente que sea 100% deducible, inclusive los bonos de productividad, porque esto, que no se justifica, pero esto daría también paso a la formalidad, a muchas personas que hoy están en la informalidad, y está previsto que una persona en la formalidad es 4 veces más productiva, llamarlo así, para el país. Entonces, también estamos pidiendo la deducibilidad inmediata de las inversiones sin límite, ¿no? Hoy no se puede deducir. ¿Cómo vamos a competir con Estados Unidos y su nueva política fiscal si no hacemos nosotros los ajustes? Es correcto. La otra es el que se pueda deducir el 10% de ISR que pagan en dividendos las personas físicas, que al final en sus ingresos lo puedan deducir. Hoy no se puede deducir. Es decir, que es un dividendo de la persona física en las empresas. Estamos pidiendo, por eso yo creo que es revisar a través del tener un Consejo Fiscal Independiente que queremos, no solamente Coparmex, sino otras organizaciones, estamos conscientes de que es un buen aporte a la política fiscal de nuestro país. Yo creo que ahí es un tema importante porque no vemos políticas públicas que incentiven el tema fiscal y que incentiven la inversión, y sobre todo hoy tenemos la política fiscal de Estados Unidos y tenemos las negociaciones del Telecán, que no sabemos cómo va a quedar. No sabemos cómo, no tenemos la certidumbre ahí, que esto es importante. Otro aspecto que manejamos en Coparmex es que si la repatriación fue un éxito en nuestro país y que la repatriación está siendo como parte de la política de capitales. Es también la nueva política fiscal de Trump. Ahí no las copió. Está inmersa ahí, y la idea es, que se prorrogue esta parte de la repatriación. Sí, hay que ver el entorno para que de alguna forma México pueda seguir siendo competitivo, y ojalá en base a otras cosas, no nada más en base a bajos salarios. Eso es una situación triste que podría ser temporal, pero ya lleva así mucho tiempo. No podemos competir con los americanos, con otros países, si tenemos gasolina cara, si tenemos energía eléctrica cara, si tenemos carreteras, pues muchas días en muy malas condiciones, si tenemos inseguridad, pues lo único que competimos es en bajos salarios, y eso viene siendo inclusive hasta un poco cruel. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con Juan José Sierra Álvarez. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Platicamos con Juan José Sierra Álvarez, presidente de Coparmex Veracruz. Juan José, muy interesante los planteamientos que has hecho, el programa que tienes como presidente de Coparmex, los propósitos, las intenciones de participar más en actividades de la comunidad, en invitar a políticos que aspiren a una candidatura,
para que tengan la oportunidad de escuchar a los empresarios, etcétera. Todo eso es muy bueno, ojalá pueda esto funcionar. En el corto plazo, México no resiste mucho tiempo con la situación actual, entonces si queremos ese cambio para mejorar, tenemos que impulsarlo los ciudadanos. Hasta ahí de acuerdo. ¿Qué opinas tú o cómo ves la participación de otras cámaras? Yo veo en las reuniones de Coparmex la asistencia de presidentes de otras cámaras empresariales. Esto tiene la ventaja de que me parece que se está uniendo el sector empresarial ante el cúmulo de problemas que enfrenta, y la mejor manera de resolver los problemas es a través de la unidad. Coparmex ha tenido esa virtud, llamémosle así, de aglutinar a otras cámaras, de invitarlos a participar, y me parece que ahora el sector empresarial está más unido que antes. Tal parece que cuando hay bonanza, cada quien se olvida de participar en su cámara, pues está uno demasiado ocupado en el ajetreo del trabajo diario, pero cuando hay crisis, la obligación es unificarse para buscar, junto con las autoridades, junto con personas que tengan la visión, la preparación necesaria, cuáles son las soluciones a esos problemas. Coméntanos sobre tu acercamiento con las demás cámaras. Bien, yo creo que efectivamente hoy el sector empresarial en Veracruz está más unido que nunca. Yo lo afirmo, lo constato además, y efectivamente hay la sensibilidad de las cámaras empresariales en esta unidad, pero sobre todo en el aporte en estos momentos desde las cámaras empresariales, en esta visión trascendente y un plan de gran visión. Por lo menos hablo de la zona conurbada. Yo creo que esto es muy importante porque efectivamente la labor de las cámaras empresariales sí es como eje vertebrador hoy en torno a la construcción de un plan de gran visión para Veracruz, como el que ya estamos queriendo planear aterrizar y llevar a cabo la metodología. Y esto es importante, es decir, la razón de ser de una cámara empresarial o de las cámaras empresariales es de este aporte que la sociedad espera, que los empresarios también, que dé certidumbre y que aparte sea constructor de esperanza. Yo creo que esto es importante hablar, que el trabajo hoy, que no es una sola cámara, que son todas las cámaras empresariales las que estamos en esta, sabedores de esta exigencia a partir de la realidad, de la construcción de este plan de gran visión metropolitano 2040 en la zona, obviamente como su nombre lo indica, conurbada. Y esto yo creo que además va a sumar a los diferentes actores, medios de comunicación, sindicato, instituciones, academias, asociaciones, que esto es muy importante porque aquí se está también gestando la triple hélice, ¿no? Hoy el tema de la educación, hoy el tema de los jóvenes, en este tema de academia, instituciones y empresarios. Hoy hablamos de emprendedurismo, hoy hablamos de oportunidades, hoy hablamos de innovación tecnológica, que es importantísima, y yo creo que este plan también tiene que ver con esta triple hélice, que hoy ya muchos lo mencionan, pero es que es importante el cómo coordinar los esfuerzos empresarios, academia e instituciones de gobierno. Yo creo que este plan tendrá que ser que desde los empresarios, desde los organismos empresariales convoquemos a las mesas de trabajo para priorizar los temas más importantes de la zona conurbada y darle en esos 4 temas un rumbo, una visión, una prioridad sobre todo. Y este plan y este proyecto, que no es político, lo digo que no es de una sola cámara, que tiene que ser desde la sociedad y tiene que llevarnos a métricas, tiene que ser medible, tiene que ser evaluable, que yo creo que es lo más importante para nuestro país, que cualquier política pública, que cualquier plan de gobierno, que cualquier proyecto como una empresa sea evaluable en el corto, en el mediano y el largo plazo. Y me parece que si como sociedad, como organismos empresariales, como instituciones de gobierno, tenemos un proyecto y un plan metropolitano a largo plazo, que puede ser al año que sea, en este caso es 2040, esto da certidumbre y sobre todo
yo creo que es un excelente motivo y justificación para que la sociedad participe. Y tenemos que buscar, yo creo que desde el sector empresarial, buscar los medios de participación muchas veces, y sí sucede. Hay también ciudadanos interesados en participar, pero tenemos que construir estos medios de participación, y aquí hay una excelente oportunidad, como es también el Sistema Estatal Anticorrupción. Muy bien. Juan José, hay un libro que leí hace a lo mejor 30 años, yo creo, un poco más. Dice el título del libro: Hace falta empresarios, creadores de empresarios. Creo que aquí Coparmex está haciendo una muy buena labor al mantener un contacto con estudiantes de las universidades y motivarlos para que en lugar de salir y buscar trabajo como empleados, porque el empleo realmente es escaso, ellos con mucha imaginación, con mucho entusiasmo y con pocos recursos se vuelvan emprendedores. Y esto lo vemos en las reuniones de Coparmex, donde hay mucho empresario joven. Creo que esa es una tarea que están llevando a cabo en Coparmex con mucho éxito. Confío en que haya más empresas, confío en que haya más empresarios que de alguna manera cumplan con la vocación y la función social que tienen. Te agradezco mucho tu visita, gracias, tu Paco. tiempo, tus conocimientos, tus experiencias que vienes aquí a transmitirnos, y yo confío en que los ciudadanos con este tipo de pláticas pues se motiven, sobre todo para entender que ante la problemática que tiene el país, sí hay soluciones, sí hay posibilidades de salir adelante, pero son soluciones que tenemos que implementar entre todos. Autoridades, empresarios, estudiantes, maestros, todos los sectores integrados para remar juntos en la misma dirección y poder sacar a México adelante. Juan José, te agradezco mucho. Muchas gracias. Tu participación. Ingeniero. Ha sido una plática muy interesante. Y a ustedes les agradecemos mucho el favor de su atención. Nos vemos y nos escuchamos, Dios mediante, la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Que tengan un excelente fin de semana y hasta pronto.